Dadas las condiciones meteorológicas del acto, haré un esfuerzo de síntesis. Reconocemos hoy la figura de Horacio Fernández Ciguanzo por segunda vez en Pola de Gordón, y en ese reconocimiento que se refleja en la placa que al final del acto se descubrirá, podemos concretar como elemento más destacado de esta figura histórica su doble condición de maestro. Maestro en cuanto estudió magisterio, se vinculó a Pola de Gordón a través de las colonias de verano, vocación frustrada por la victoria del fascismo, que impidió a él, como a otros tantos maestros de la República, continuar desarrollando su actividad, aquellos que no fueron asesinados. Quiero recordar hoy al padre de Horacio Fernández Ciguanzo, que fue fusilado en la cárcel de Oviedo, en una saca en la que ejecutaron a más de 12 maestros de la República. El fascismo sabía que la tarea más histórica que podía desarrollar la República y que había iniciado con gran impulso era precisamente la de contribuir a constituir un sistema educativo público previamente casi inexistente que formara ciudadanos en libertad y en democracia. Si ese proyecto político y ese proyecto vital no hubiera sido frustrado por el golpe del 18 de julio, por la guerra civil, por los 40 años de dictadura franquista, hoy tendríamos una sociedad muy diferente. Una sociedad en la que durante 85 años se hubieran formado ciudadanos. Por lo tanto, no solamente tendríamos unas instituciones democráticas más arraigadas por el transcurso de esos 85 años, sino que tendríamos unos miembros de la sociedad formados en libertad, formados en el ejercicio de los derechos fundamentales. Ello no fue posible, y aunque hoy se destaque que las generaciones jóvenes de estos días son las generaciones más formadas, en ningún caso podemos pretender que el grado de configuración de personas firmemente convencidas por los valores democráticos, con prácticas de libertad cotidiana, es el mismo que el que se hubiera desarrollado de no haberse producido la victoria del franquismo. Hoy se nos dice que tenemos las generaciones más formadas. Yo creo que es más exacto decir las generaciones más tituladas, con más títulos universitarios, con más máster. Nadie se atreve a decir que hoy tenemos las generaciones más cultas, porque no hubo ni una base para ello, ni una apuesta política para formar ciudadanos cultos, y ello es uno de los déficits democráticos de nuestra sociedad. La segunda condición de magisterio de Horacio es la de su activismo político. En estos tiempos en los que el discurso político pasa a un segundo plano y prima la proyección de la imagen con el mayor nivel de degradación, que es el famoso postureo, recordar que el activismo político de Horacio Fernández Ciguanzo no fue solo la participación en la lucha por la recuperación de las libertades en este país, como muchos hombres y mujeres de su generación arriesgando libertad y vida, sino que fue una práctica política en la que la vida personal y la acción política se convertían en ejemplo para los ciudadanos que aspiraban a recuperar las libertades, que se identificaban con la posición política. La posición política no era solamente el discurso, sino que era también la vida de personas y personajes como Horacio Fernández Ciguanzo. Por lo tanto, hoy no solamente estamos obligados a hacer este reconocimiento por justicia, sino que también podemos convertir el mismo en una expresión de lo mucho que haría falta, que se echa en falta en este momento político en nuestro país, personas de la calidad humana, de la calidad política del magisterio de Horacio Fernández Ciguanzo. Bueno, buenos días. Yo suscribo las palabras de Jesús Iglesias, pero quiero en primer lugar agradecer la complicidad del Ayuntamiento de Pola de Gordón y de las organizaciones de León, de Castilla y León, de Izquierda Unida, en este homenaje a Horacio, que con independencia de
que este monolito sea la constatación de ese homenaje, yo creo que es un homenaje que él ya tiene, al menos en la conciencia colectiva de aquellos sectores de población que nos identificamos con sus ideas. Horacio, lo decía Jesús, es para nosotros no un referente político, sino es un referente moral de una época. Enganchando con lo que él decía de las ACAS, también en su trayectoria vital y en su trayectoria política tenemos también muchos de los ejemplos de la represión del franquismo, ¿no? En Horacio se representó en su paso por la cárcel, en una persecución implacable durante una parte importante de su vida y sobre todo valores que conviene destacar en un momento en que se está cuestionando el proceso de la transición política. Personas como Horacio Fernández Ciguanzo, de su tradición política y de su generación, fueron capaces ya a mediados finales de los años 50 de entender que un país que se construye sobre el odio, un país que se construye sobre la violencia, un país que se construye sobre el odio no tiene futuro, y apostaron claramente por la reconciliación nacional. La reconciliación nacional es lo que nos ha permitido a todos nosotros el avanzar en un proceso que fue el de la transición política, y el construir una democracia que, con todas sus limitaciones, lógicamente estamos en una nueva fase, en un nuevo proceso, pero esa nueva fase y ese nuevo proceso no tiene que construirse sobre las cenizas del pasado, sino sobre los aprendizajes y las enseñanzas del pasado. Por eso debemos mirar, y miramos a la figura de Horacio Fernández Ciguanzo, no solamente también como referente moral, sino también por sus prácticas políticas. Y se ejemplifica su figura en un abrazo, ¿no? Abrazo que fue capaz de mantener después de esa persecución con sus oponentes políticos, y abrazo que fue también de dar en la actividad ya en democracia, tendiendo puentes, diálogo y construyendo salidas políticas no solamente en el ámbito de su propia organización, sino también con el conjunto de la sociedad y con el resto de las fuerzas políticas. Por tanto, yo creo que hay un aprendizaje, sobre todo de índole social, de índole política y de referencia moral, que tenemos en la figura de Horacio Fernández Ciguanzo, que, como yo digo, si no está en este monolito que es necesario, ya estaba la conciencia de muchos de nosotros los que estamos aquí y de otras personas que también debieran estar. Muchas gracias. Yo llevo dándole vueltas desde ayer a este día de hoy y a todos los que tenemos que hablar y todos los que estamos presentes y al motivo por el que estamos aquí hoy. Y ayer yo retuiteé un artículo, ayer, Día de la República, 14 de abril, un artículo de la prensa digital nacional que se titulaba Educación y República, República y Educación, y lo unía con este acto de hoy, porque las misiones pedagógicas de la República tienen mucho que ver con el trabajo iniciado por Horacio en Asturias alrededor de la minería, y hoy hay que hablar de minería, con los hijos de los desaparecidos en manos del capital propietario de las minas en aquel momento, y el porqué de su presencia más acá de la cordillera cantábrica, al sur de la cordillera cantábrica. Es muy complicado cuando vamos a hablar cuatro encima, cada uno de un punto geográfico, no coincidir, y yo estaba dándole vueltas y creo que es un buen nexo hoy aquí, en un acto de memoria histórica, pero en un acto de valores republicanos que uno a ese artículo de ayer alrededor de la educación y la república. Horacio, que no es mucho más allá conocido, más allá del Bernesga, por desgracia, a día de hoy, porque cuando lo hablamos con algunos que están en el centro de la meseta, algunos no le conocieron, algunos no le conocen y algunos le recuerdan. Pero Horacio es ejemplo de compromiso con los valores republicanos, ha afianzado ese compromiso cuando en España muere el dictador. Digo afianzado porque con su ejemplo en la incorporación a seguir defendiendo los mismos valores que mantuvo en prisión y que intentó poner en práctica antes del golpe fascista, es un ejemplo vivo, claro y a tener en cuenta. Por ir finalizando, yo ayer también un poco me emocionaba, hoy le estaba aquí unido a las colonias de los huérfanos mineros,
¿Por qué las colonias de los huérfanos mineros más acá? Por un tema de salud física y de salud mental, y lo dice alguien que estuvo más de un verano en una colonia minera del orfanato minero en Villamanín, pero que es continuación de lo que aquí se inició. Desde ese punto de vista del sentimiento también, del agradecimiento personal y egoísta haber iniciado el tema, decir que hoy la minería necesita personas con valores republicanos y que hoy algunos se alegran de la pérdida de un ministro, y yo he puesto un tuit esta mañana. Hoy se pierde la punta de lanza de las políticas del Partido Popular en contra de la minería. No se acaba con el que estaba en contra de la minería. Pues hoy, por suerte, hay menos huérfanos mineros que entonces, y que en la década de los 40, y que en la década de los 50, y la década de los 60, pero hay poblaciones huérfanas de minería porque están huérfanas de políticas sociales que tengan en cuenta que la política económica está al servicio de los pueblos y no al servicio del capital. Nada más. Gracias al Ayuntamiento de Pola de Bordón, una vez más representado por su alcalde. Bueno, cuando uno cierra un acto en el que ha habido 3 o 4 intervenciones es muy difícil no pisar lo dicho, por lo tanto voy a intentar, desde luego ratifico todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? Y voy a intentar, pues lo primero que quiero decir es que quiero agradecer públicamente a Faustino Cañizares, que fue el concejal en una minoría totalmente adversa, fue el que inició hace 5 años este proceso que culmina hoy con la colocación definitiva. También era un día muy desapacible climatológicamente hablando, aunque era muy cálido, porque el acto es muy cálido, ¿no? Entonces valga este acto para reconocer también la labor de quien hoy no está aquí, pero que está también representado porque esto es parte de su trabajo, el trabajo que hizo en aquellos hace 5 años, ¿no? Cuando, como dice José María, cuando uno tiene un acto de estos, pues intenta enfocar qué puede uno decir sobre una persona como Horacio, más allá de su biografía, ¿no? Y a mí se me ocurre, que lo he oído comentar, que es una biografía que de tanto esconderse en su vida para que los fascistas no le matasen, de tanto estar en la clandestinidad oculto, su biografía también se nos ha quedado oculto al resto de las personas. O sea, no estuvimos directamente, físicamente vinculados con él por una cuestión de edad, sí que se nos ha quedado ocultado, ¿no? Porque ellos en su predominio cultural, su dominio de la hegemonía cultural, saben muy bien que eso es verdaderamente lo que hay que ocultar, ¿no? Que no les importa hablar de fechas, del 18 de julio o el 1 de abril, no les importa que la cronología esté ahí, lo que sí les importa es ocultar no tanto ni siquiera a las personas como Horacio, sino por qué hicieron lo que hicieron. Porque eso es lo que hay que empezar a resaltar, ¿no? Porque una persona como Horacio, con una vinculación, con una carrera académica, decide apartarse de la comodidad, entre comillas, que podía vincularle su puesto de trabajo y darlo todo, porque lo dio todo, porque la vida en la cárcel y en la clandestinidad en aquellos años, aquella suerte, entre comillas, que tuvo de que su apellido no estuviese bien escrito y que por ese mismo motivo no fuese directamente al pelotón, y aquello le salvó porque cambiaron la doctrina y pasó 14 años en la cárcel y tal. Porque estas personas, después de haber pasado por aquel trance, salió y se reenganchó otra vez a intentar explicar qué significaban los valores de la República, ¿no? Tan ninguneados, tan banalizados hoy día, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hay que empezar a entender de estas personas es por qué lo hacían. Lo hacían porque tenían una creencia que iba más allá del sufrimiento sobre los valores y sobre las personas, ¿no? Sobre la no discriminación, ¿no? Hay que ir a la igualdad, ¿no? Y en esto de la igualdad era pues que no para que unos se hicieran terriblemente ricos tenían que ir sembrando de niños huérfanos, ¿no? En las minas. Y ellos luchaban desde este ámbito, ¿no? Desde intentar culturizarlo, ¿no? Las colonias escolares. Como llueve y es bastante desagradable estar aguantando un pesado bajo la lluvia, yo voy a terminar diciendo que en aquella canción que se le hizo Víctor Manuel, al final de la canción tenía una estrofa que a mí me ha dado mucho que pensar hoy al pie del camino que sube a Fontañán, que es un pico emblemático de la República, de la lucha por las libertades. Es una subida, que yo la he hecho 3 o 4 veces, durísima para subir con un bocadillo.
Imaginaros lo que tuvo que ser en aquellos años subir, pasar los inviernos allá arriba intentando sujetar el avance de los fascistas. Pues uno de los motivos de que hoy el monolito esté aquí a los pies de Frontañán es para que las personas que tienen a bien subir a ver aquellas trincheras que nos recuerdan aquella barbarie, pasen y se hagan la pregunta no solo de quién era este Horacio, tirando de internet, ¿no?, sino lo que decía al principio, por qué esta persona hizo lo que hizo. Pues, como decía de la canción de Víctor Manuel, al final de la canción dice que si las piedras hablasen, hablarían bien de Horacio. Entonces yo quiero que esta piedra, que es de la piedra de aquí, está sacada de una cantera de aquí, sirva también para decirnos, ¿no?, desde su silencio, pero también desde su presencia, que aquí hay un recuerdo a una buena persona, a una persona que deberíamos de todos conocer, reconocer y seguir. Entonces ahora vamos a proceder ya a mover el paño y bueno, pues damos por finalizado el acto para... Vamos a ponerle las flores. Sí.